Buenas noches, vamos a empezar esta noche con nuestra reunión, así que podemos orar antes de iniciar. Oremos. Dios, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias porque en este tiempo podemos juntarnos de alguna manera, reunirnos para poder escuchar tu palabra, Dios. Esperamos que tú estés obrando mediante tu siervo en esta noche y podamos escuchar de ti y escuchar de tu gran salvación y escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros, Dios. Tú estés obrando y guiando todas las palabras y las ideas que tiene y ha preparado tu siervo en esta noche para que podamos entender y deleitarnos en su palabra y ir y llegar a tus pies, Dios. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Empecemos cantando el himno 112, que dice: si paz cual un río es aquí mi porción. Si paz cual un río es aquí mi porción, si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte, es ya mi canción. Está bien con mi alma, está bien, está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Por más que Satán me tentare a mí, en esto consuelo tendré, que Cristo al ver cuán perdido yo fui, en la cruz por mi alma murió. Está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Pecado llevó y las gracias le doy, completo el trabajo está, llevólo en la cruz y ya libre estoy. Oh, mi alma bendice al Señor. Está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Que viva por Cristo y solo por Él. Y si yo muriese, bien sé que no temeré, porque Cristo es fiel y mi alma en su paz guardará. Está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Mas no es la muerte que espero, Señor, la tumba mi meta no es, tu pronta venida en tu tierno amor, esperando mi alma hoy está. Está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Cuando uno está en
las manos del Señor puede cantar y apropiarnos de estas palabras, diciendo está bien, con mi alma está bien, sabiendo que Él puede guiar nuestras vidas y guiar todo nuestro caminar. Cantemos un himno más antes de dar lugar a Hernán, el himno número 63. Jesús del cielo sobre nos derrama su bondad, con ricos dones y la voz de su amor y gran piedad. Yo creo sí que tú por mí moriste en una cruz. Salvado soy, y a la gloria voy. Señor amado, hacia ti los ojos mirarán. De los hermanos en la fe que pronto te verán. Yo creo sí que tú por mí moriste en una cruz. Salvado soy, y a la gloria voy. Si volverá y cumplirá lo que Él nos prometió, y el buen camino Él abrirá por donde Él mismo entró. Yo creo sí que tú por mí moriste en una cruz. Salvado soy, y a la gloria voy. Bien, hermano Hernán, tiene el tiempo. Gracias Ale. Buenas noches a todos los que están en esta noche compartiendo la pantalla en diversos lugares. En esta noche acabamos de cantar salvado soy, y a la gloria yo voy. Qué lindo himno cuando entendemos nosotros, cuando hemos entendido la obra del Señor Jesucristo. Cuando nosotros hemos entendido la verdad, la obra del Señor Jesucristo a favor de nosotros. En esta noche quisiera invitarles a compartir. Vamos a compartir esta noche Romanos capítulo 3, versículo 9 y hasta el versículo 25. Les decía, salvado soy, a la gloria yo voy. Qué seguridad que nos da ese himno cuando nosotros acabamos de cantar y en su palabra encontramos refugio y encontramos la verdad que nos hace libre del pecado. Y justamente esta noche no le he dicho a Ale que íbamos a cantar, pero hemos coincidido de la verdad que el Señor nos muestra en su palabra. Hoy vamos a hablar de la justicia de Dios, de la gracia de Dios y la justificación de Dios hacia el hombre. 3 cosas para esta noche: de la justicia de Dios para con el hombre, de la gracia de Dios para el hombre y la justificación. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra, si me acompañan. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos?
en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, la porción que tenemos en esta noche para hablar tres cosas que les decía: de justicia de Dios en el hombre, de la gracia de Dios en el hombre y la justificación de Dios en el hombre. Cuando empezamos a leer los versículos, aquí nos dice que no hay ni siquiera justo uno, que pues somos mejores que ellos, dice, en ninguna manera. Dice que no, como está escrito, dice la palabra del Señor, no hay justo ni aun uno. Y esas palabras, cuando nosotros hablamos de justicia, debemos entender, cuando nosotros hablamos de justicia, debemos entender el concepto de justicia, que nosotros muchas veces no lo comprendemos. Cuando hablamos de justicia, todo el mundo pide justicia en este tiempo. Todo el mundo está buscando, pide la justicia. Recientemente estamos acabando de salir de algo que nos tenía bloqueado, y las personas piden justicia. Y donde sea que vamos y vemos nosotros, decimos que la justicia está en crisis. Y cuando nosotros pedimos justicia, debemos entender qué significa justicia delante de Dios. La palabra justicia, detrás de la palabra justicia debemos entender que hay un conjunto, detrás de ello hay una ley por medio de la cual el hombre se tiene que regir y hacer justicia acerca de él. Ahora, justicia es el conjunto de normas codificadas donde el individuo se basa para hacer cumplir y sancionar las leyes. Y cuando nosotros hablamos de justicia, nosotros entendemos que es un conjunto de normas. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y nos queremos justificar por medio de la ley, el Señor nos dice que no hay justo ni siquiera uno. Entonces, cuando nosotros vemos que no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Nosotros en ese momento podemos ver que delante de Dios, delante del Padre, nosotros quedamos desterrados, como dice
el versículo 23, todos pecaron, nosotros quedamos destituidos de la presencia de Dios. Cuando hablamos de justicia delante de Dios, no tenemos cara, no tenemos nosotros la cara para enfrentarnos delante de Dios, porque nos dicen que no hay ni siquiera uno quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Y cuando nosotros vemos delante de la ley de Dios, nosotros nos miramos. Dice que todos nosotros hemos sido transgresores de la ley. Por tanto, aquí el versículo está hablando y nos está diciendo la condición que nosotros somos delante de Dios. Y eso podemos nosotros entender de parte del conjunto de la ley que les decía. Pero hay una cosa en el versículo 20 que quisiera que lo leamos para que no nos asustemos nosotros. Dice que la palabra del Señor en el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley está hecha, la ley estaba diseñada por el Señor, la ley la había dado el Señor, lo hizo a nosotros, nos lo mostró la ley. La ley está diseñada para que el hombre se presente delante de Dios y reconozca que no tiene ninguna opción para ir delante de Dios por medio de la justificación propia del ser humano. Y ahora, cuando nos dice que la ley simplemente es el conocimiento, dice la palabra del Señor, es el conocimiento del pecado. La ley, cuando vemos que es un espejo para vernos delante de Dios, la condición de hombre que somos nosotros, para justificarnos delante de Dios. Cuando nosotros encontramos esas cosas, cuando nosotros queremos hallar justicia delante de Dios, nosotros nos encontramos con la ley que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y delante del Señor no tenemos, como les decía, opción o argumento para hacerle frente y justificarnos por alguna cosa que nosotros hayamos hecho. Ahora, bien, la palabra del Señor nos dice qué maravilla cuando nos dice, versículo 20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento simplemente del pecado. Y ahora Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 nos hace mención que a través de la ley, que a través de la ley de Cristo, Dios no nos podemos justificar delante de Dios. Dios ha establecido una ley, como les decía hace rato, cuando nosotros pedimos justicia, detrás de la justicia tiene que haber una ley, y esa ley es aquella quien rige qué está bien y qué está mal. Cuando nosotros gritamos la justicia está mal, cuando nosotros gritamos aquel que violó, aquel que mató, y dicen las personas, nosotros queremos que se haga justicia, nosotros queremos que le caiga todo el peso de la ley, nosotros queremos que se haga justicia, y todo el mundo busca justicia en este tiempo, busca que las leyes se cumplan, busca que las decisiones sean las mejores posibles para cada uno de las personas. Y cuando nosotros vemos a aquel que ha matado a alguien o que ha robado algo, y vemos nosotros que está entrando a la cárcel y la gente gritándole justicia, justicia, justicia. Pero ¿qué con nuestra justicia delante de Dios? Nosotros no podemos alcanzar uno de los, podríamos decir, uno de los parágrafos
de la justicia de Dios. No podemos. Cuando nosotros pedimos justicia para otras personas, que caiga todo el peso de la ley delante de Dios, si así fuera, estaríamos necesariamente, como dice el Romanos 3:23, estaríamos destituidos de la presencia del Señor. Y aquí el Romanos es un libro que se apega muy a los que estudian leyes. Romanos es un libro que se apega mucho a la parte de las leyes romanas de esos tiempos. Y aquí nosotros podemos ver que la justicia de Dios, ningún ser humano es justificado en la ley del Señor. Qué bendición para nosotros que cuando encontramos esta palabra del versículo 20, que ningún ser humano va a ser justificado por la ley. Ahora, porque simplemente la ley es el conocimiento del pecado, es decir, es el espejo que nosotros nos miramos y decimos, no soy apto para estar en la presencia del Señor. Cuando acabamos de leer todos los versículos de arriba, cuando nos dice esto y esto y esto, otro, aquello y esto están haciendo ustedes, delante del Señor nos encontramos falsos. Ahora, cuando yo hablo de justicia, cuando yo hablo de que caiga el peso de la ley, es decir, necesito yo saber de qué justicia estoy hablando. Y aquí cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, si cayera todo el peso de la ley en nosotros, nosotros estaríamos, dice el versículo 23, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de justicia delante de Dios, nosotros no encontramos cabida para estar en la presencia del Señor. Pero ahí viene la siguiente. Versículo 21, pero aquí viene lo siguiente y que me gusta leerlo. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y viene el versículo 24 diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué palabra, qué bendición realmente. Qué gozo encontrar cuando yo me veo en el espejo de la ley, cuando yo voy y me presento por medio de la ley ante el Señor, no tengo opción de poder acceder a la gracia, a la presencia, del Señor Jesucristo. Pero ahí viene la otra parte y nos dice, por la gracia del Señor Jesucristo, manifestada en el Señor Jesucristo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de gracia, tiene que ver, significa benevolencia, favor o beneficio que nosotros recibimos a cambio de nada. Cuando hablamos de gracia, nosotros tenemos que entender que estamos recibiendo un favor no merecido. La gracia nosotros lo encontramos a diario. Nosotros enseñamos a decir a nuestros niños, decirle gracias. Le dijiste gracias porque sabemos que un niño no lo merecía, pero lo está recibiendo. Y cuando encontramos nosotros la palabra gracia aquí,
cuando nos está diciendo que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nosotros encontramos la definición de gracia. Recibimos benevolencia, recibimos favor o beneficio que nosotros no lo merecíamos. Y esa es la obra de Cristo en la cruz a favor de nosotros. Esa es la obra que la obra que nosotros debemos reconocer. No le está pidiendo cosa alguna que usted pueda hacer. No le está pidiendo fianza para dejarlo libre. No le está pidiendo que ponga un inmueble a favor de su libertad. Está diciendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros debemos entender que la gracia de Dios abarca, viene a abolir todo lo que significaba delante de Dios la ley. Y esa es una noticia para nosotros, y esa es una noticia que debemos compartirla. No significa que usted en este tiempo donde va y tumba un pedazo de cerro y tiene que llevarlo y ofrendarlo para que el Señor tenga misericordia de usted. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y está diciendo aquí por gracia está diciendo que somos justificados gratuitamente por su gracia del Señor. Nosotros estamos leyendo que usted ha recibido una gracia delante que usted no lo merecía y que Jesús le ha dado a través de la obra del Señor Jesucristo. Cuando nosotros encontramos gratuitamente, usted no tiene que pagar nada, absolutamente no tiene que pasar una fiesta, pasar diferentes situaciones para alcanzar la misericordia de Dios. Y esto es lo lindo, esto es lo bonito que dice la palabra del Señor, justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando hablamos de justicia, necesariamente nosotros debemos conocer primeramente los reglamentos que existen de parte de la ley. Cuando hablamos de justicia, debemos de entender qué significa la justicia para nosotros. Y hemos dicho que la justicia es un conjunto de normas codificadas donde el hombre se puede fijar si está haciendo bien las cosas, si está fallando en algo y que las personas puedan recibir lo merecido que ellos tienen. Delante del Señor nosotros nos merecíamos otra cosa. Dice la palabra del Señor, no había quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos somos inútiles delante del Señor. Dice la palabra del Señor, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué palabras cuando dice todos se desviaron, aún se hicieron inútiles? Y la palabra inútil, ¿qué significa? La palabra inútil no es útil, que usted lo agarra y lo bota. Es decir, rompe un huevo y la cáscara ya no le sirve, lo agarra y lo bota. Pela una papa y ya la cáscara no le sirve, agarra y lo bota. Lo que le sirve es la parte de adentro. No es útil, no viene a ser en beneficio para la persona. Y lo que está diciendo es que nosotros éramos esa cosa que el Señor podía botar afuera de la presencia de Él. Pero ahí viene la otra parte que les decía, la gracia.
la benevolencia del Señor. Cuando nosotros hablamos de benevolencia, favor o beneficio que nosotros recibimos sin ni siquiera que tengamos acceso a ello. Viene la palabra del Señor y nos dice la gracia. Ahora, ¿de qué me sirve la justicia y de qué me sirve la gracia? Eso me lleva a otro punto que nosotros podemos encontrar en el capítulo 5, en la justificación de Dios en nosotros. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos dice, capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una vez que hemos visto la justicia de Dios, viene la gracia de Dios y ahora viene la justificación. La justificación, mis queridos hermanos, es el resultado de la justicia con las cuales se justifica una cosa o una persona, que esté bien o esté mal. La justificación es el resultado de la justicia. Ahora, cuando las personas piden justicia, están pidiendo que se haga justificación por medio de la ley que existe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Aquí el resultado de la justicia de Dios y de la gracia de Dios es hacer las paces con el Señor, es hacer las paces, darse la mano, es tener acceso a la presencia del Señor Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es de buscar la paz en el Señor. Y aquí nosotros encontramos en la palabra del Señor, dice, para justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ese es el resultado de la justicia y de la gracia que viene a ser. Nosotros hacemos la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No existe otro camino, no existe otra vía que usted pueda hacer las paces con el Señor. No existe otra manera de que otro medio que usted pueda hacer la paz con el Señor. Está diciendo aquí que el medio que Dios está mostrando es su Hijo, el Señor Jesucristo, a quien Dios ha puesto, dice la palabra del Señor, como propiciación para redimirnos. No hay otro camino. El hombre puede buscar en diferentes lugares la paz, y el mundo entero busca hacer la paz con otros países. El mundo entero busca la paz cuando hay guerra, busca sellar un pacto de paz. Y aquí Dios le está buscando y le está diciendo la justificación de la obra del Señor Jesucristo es hacer las paces con Él. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué palabras aquí que nos llena de gozo cuando sabemos que por medio del Señor Jesucristo, que por medio de su obra del Señor Jesucristo, nosotros tenemos acceso a la gracia del Señor, a la presencia del Señor. Cuando nosotros leemos en el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos echados nosotros de la gloria de Dios, no teníamos acceso
delante del Señor, todos nos habíamos hecho inútiles, todos nos habíamos desviado del camino, todos nos habíamos hecho alguna cosa que podíamos ser botada, y el versículo 23, todos han pecado, están destituidos, nos está diciendo, de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros encontramos a la persona del Señor Jesucristo, creemos en la obra del Señor Jesucristo, venimos a ser justificados. Venimos nosotros a hacer la paz con Dios. Venimos nosotros a tener confianza. Entramos al trono de la gracia. Versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese usted que nosotros, dice la palabra del Señor, entrada por la fe, ya no por obra. En ninguna parte de la palabra del Señor va a encontrar que un hombre es justificado por obra. Dice la palabra del Señor aquí, por la fe tenemos justificación delante del Señor. La justificación del Señor, la justificación de Dios fue por medio del Señor Jesucristo. Cuando nosotros, cuando hay algún juicio, cuando las personas están siendo juzgadas por las cosas que han hecho, la única forma que pueden salvarse de ir a la cárcel o de llegar a Palmasola o donde sea que se encuentren, la única forma es de conciliar con la persona que está frente a ello, de retribuir los daños que ha causado, o de otra manera el juez determinará su detención o le privará de libertad. Y aquí la única persona, cuando nosotros nos encontramos que hemos sido pecadores, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, el único medio, el único conciliador es el Señor Jesucristo. Aquí dice la palabra del Señor, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estimado amigo, estimado hermano, en esta noche, ¿por qué en esta noche no hacemos la paz con el Señor? ¿Por qué no buscamos esta noche conciliar con el Señor Jesucristo? Si hasta este tiempo hemos estado quizás buscando otros medios para llegar a la presencia del Señor, buscando diferentes situaciones, diferentes medios para que lo hemos estado llevando piedras a dejar de un cerro, hemos sacado y piedras a dejar a otro lado. La palabra del Señor nos llama esta noche y nos dice, justifíquense delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, por medio de la fe. La palabra del Señor nos dice claramente aquí, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es lo que el mundo está buscando, es lo que las personas en este tiempo de pandemia están buscando. Están buscando buscar a Dios de alguna u otra manera. Yo los domingos no puedo entrar con ustedes porque hay familias que han decidido el domingo a las 10 de la mañana buscar a Dios, buscar la presencia de Dios. Y esta es la manera que nosotros podemos encontrar y hacer las paces con Dios. Dice la palabra del Señor que no tiene que hacer nada, que no tiene que buscar otros medios, es gratuitamente, dice la palabra del Señor. En esta noche quiero dejarlo con esto. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta noche el Señor sabía que usted era pecador, el Señor sabía que yo era pecador, el Señor sabía que yo me había desviado, que yo me había hecho inútil y por delante de Él, y por tanto no tenía acceso delante de Él. Aún así envió a morir a su Hijo en la cruz por nuestro pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que el Señor nos ayude en esta noche, que el Señor, donde está usted detrás de esta pantalla, puedan hacer las paces con el Señor. Que el Señor le ayude en esta noche a que piense y medite en esta noche en la justificación, la justicia de Dios, la gracia de Dios y en la justificación de Dios por medio del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche.